Imagina abrir los ojos y estar atrapado en una isla olvidada por el tiempo, donde el cielo no trae salvación, sino muerte, y cada sombra esconde un depredador imposible. Estás por entrar a un mundo donde la evolución creó monstruos. Quédate hasta el final para descubrir quién gobernaba este reino de pesadillas. En un mundo donde la mayoría de las islas evocan imágenes de playas paradisíacas y escapadas tropicales, hubo una que rompía por completo con ese ideal. Hat, una isla prehistórica perdida en el tiempo, se convirtió en el epicentro de la pesadilla evolutiva más extraña y aterradora que haya existido. Mientras muchas otras regiones del planeta estaban dominadas por dinosaurios colosales, Hat ofrecía una anomalía tan extrema que aún hoy desconcierta a paleontólogos. Aquí, los gigantes no eran dinosaurios, sino criaturas voladoras que alcanzaban proporciones absurdas, mientras que los supuestos depredadores eran reducidos a tamaños ridículamente pequeños. Esta isla no era solo única, era mortal. Hace entre 90 y 66 millones de años, en plena era del Cretácico, Hatk no era un simple pedazo de tierra. Con aproximadamente 80.000 kilómetros cuadrados, su extensión era comparable a la isla La Española, donde actualmente coexisten Haití y República Dominicana. Ubicada dentro del mar de Tetis, esta isla quedó completamente aislada por cientos de kilómetros en todas direcciones, separada de otras masas de tierra europeas y africanas. Esta distancia provocó un efecto devastador pero fascinante, una evolución en solitario que empujó a sus habitantes hacia extremos inimaginables. El aislamiento de Hatk no fue solo geográfico, también fue biológico, al quedar completamente fuera del alcance de la mayoría de las especies continentales. Los pocos animales que lograron llegar evolucionaron sin competencia ni amenaza. Al principio la fauna era escasa, reptiles pequeños y tortugas marinas dominaban la escena. Pero conforme pasaron millones de años comenzaron a aparecer criaturas que jamás se habrían desarrollado en otros entornos. Esto dio lugar a un fenómeno conocido como enanismo y gigantismo insular. Mientras algunos animales se reducían en tamaño para adaptarse a la escasez de recursos, otros, libres de sus depredadores naturales, crecieron hasta volverse monstruosos. Este desequilibrio produjo resultados extraordinarios. En Hatk, los dinosaurios se encogieron. Muchos de ellos no alcanzaban ni la mitad del tamaño de sus parientes continentales. Por otro lado, los verdaderos gobernantes del ecosistema eran unos reptiles voladores conocidos como pterosaurios, quienes alcanzaron niveles de evolución tan avanzados que se convirtieron en los mayores depredadores aéreos de su tiempo. Entre estos titanes alados, tres especies se destacaban por encima del resto. La pequeña era el Eurassadarcho, con una envergadura de alas de 3 metros. A pesar de su tamaño moderado, ya representaba una amenaza considerable para pequeños mamíferos, reptiles e incluso anfibios. Pero lo verdaderamente aterrador comenzaba con el Alancadraco, un pterosaurio con una envergadura de 7 metros, que lo posicionaba incluso por encima del Argentavis, la ave voladora más pesada que se conoce en la historia. Lo que distinguía al Alancadraco no era solo su tamaño. Este depredador terrestre estaba armado con un cráneo sólido y afilado, ideal para golpear, apuñalar y desgarrar. Su dieta no se limitaba a presas pequeñas, se alimentaba activamente de otros dinosaurios, incluidos juveniles de especies que dominaban el ecosistema. Su estructura ósea y sus potentes extremidades sugerían que cazaba desde el suelo, usando la vegetación para camuflarse y emboscar a sus presas. Aunque podía volar, su cuerpo estaba adaptado para el acecho y la emboscada, no para recorridos aéreos prolongados. Sin embargo, incluso el Alancadraco palidecía ante el verdadero amo de Hatk,
el Hatzegopteryx. Esta criatura fue el mayor ser volador que haya existido jamás, con una envergadura de 12 metros, superando incluso al mismísimo avión de combate F-35. No solo era gigante en el aire, también lo era en tierra. Su cabeza de 2,5 metros de largo era comparable al tamaño de un caballo entero. Su esqueleto era robusto, su cuello recubierto por músculos densos, y su capacidad para soportar y ejercer fuerza era abrumadora. Se estima que su pico podía generar una presión 10 veces superior a su propio peso corporal. Esta bestia no solo cazaba dinosaurios, los destruía. El Hatzegopteryx no era un mero depredador oportunista. Su cráneo, cuello y extremidades estaban diseñados para infligir un daño masivo. Incluso podía tratar presas de tamaño de un ser humano entero. Su visión era aguda y desplazamiento terrestre era veloz y además eficiente, y su capacidad de salto vertical de hasta 2,4 metros le permitía impulsarse al vuelo con facilidad, pese a su tamaño descomunal. Era un asesino sin competencia, una máquina de cazar perfectamente perfeccionada por millones de años de aislamiento evolutivo. Pero Hatk no solo era peligrosa desde el aire. En sus ríos y lagos habitaban cocodrilos formidables. El más temido era el Ayodaposechus, una especie de yacaré primitivo que alcanzaba los 3 metros de longitud y superaba los 100 kilogramos de peso. A diferencia de sus parientes actuales, este reptil mostraba signos de adaptación terrestre, con extremidades alargadas que le permitían desplazarse eficientemente fuera del agua. Esto lo convertía en un depredador doblemente amenazante. Acechaba tanto en tierra como en el agua. Entre los depredadores terrestres había un puñado de dinosaurios carnívoros. Aunque de menor tamaño, algunos poseían características inquietantes. El Balor-Bondoc, por ejemplo, se ha debatido durante años entre ser un ave primitiva o un dromeosáurido, familia de los raptores. De apenas 2 metros de largo, su cuerpo era compacto y musculoso, con garras dobles en cada pata. Aunque pequeño, estaba constituido para matar. Su estructura pélvica sugería una potencia descomunal en las extremidades, posiblemente para embestir o inmovilizar a su presa. Si bien no hay consenso sobre su dieta, muchos expertos lo consideran un depredador efectivo de animales de mayor tamaño. Otro depredador potencial, aunque poco conocido, es el mal clasificado Megalosaurus hungaricus. Solo se han hallado fragmentos dentales, lo que limita el conocimiento sobre él, pero las estimaciones lo colocan como el mayor terópodo no aviano de la isla. Aún así, su tamaño seguía siendo menor en comparación a los carnívoros continentales, alcanzando apenas 3 metros de longitud. Esto reafirma el fenómeno del enanismo insular, donde hasta los mayores cazadores de la isla eran versiones miniatura de sus ancestros. Entre los herbívoros también se observaba esta tendencia. Titanosaurios como el Mayarosaurus y el Paludititnan eran ridículamente pequeños para su linaje. Con tamaños similares al de un caballo, pesaban entre 1 y 2 toneladas, siendo los animales terrestres más pesados de Hatk. A pesar de sus dimensiones, algunos estaban bien armados. El Mayarosaurus, por ejemplo, presentaba osteodermos que cubrían su cuerpo, lo que le ofrecía cierta protección ante ataques, especialmente cuando eran juveniles. Sin embargo, no todos los dinosaurios herbívoros contaban con defensas naturales. El Telmatosaurus, un hadrosáurido de tamaño medio, era vulnerable tanto a los depredadores como a enfermedades. En uno de los fósiles encontrados
se halló un tumor benigno en la mandíbula que probablemente dificultó su alimentación hasta el punto de causarle la muerte. Esta vulnerabilidad no solo resalta la brutalidad del ecosistema, sino también las condiciones duras y despiadadas que enfrentaban incluso los animales más pacíficos. La vida en Hatk no ofrecía descanso, ni siquiera para quienes intentaban escapar de los peligros en tierra firme. Quienes pensaban en el océano podía ser una vía de escape, descubrían rápidamente que las aguas circundantes estaban igual o más infestadas de amenazas. Rodeada por el cálido y poco profundo mar de Tetis, Hatk era un paraíso mortal para los depredadores marinos, donde nadaban algunas de las criaturas más letales del Cretácico. Los monosaurios dominaban esos mares. Con al menos 9 géneros distintos registrados, la isla tenía una de las mayores diversidades conocidas de estos reptiles. Especies como Mosasaurus, Ionosaurus y Prognathodon superaban los 9 metros de largo, rivalizando en tamaño con ballenas actuales. Sus cuerpos hidrodinámicos y mandíbulas poderosas los convertían en depredadores eficaces y permanecían inmóviles bajo el agua, al acecho, y atacaban con precisión letal cualquier cosa que se acercara: dinosaurios, pterosaurios o incluso animales terrestres atrapados en el borde costero. No estaban solos. Tiburones gigantes también merodeaban las aguas. Uno de los más temidos era Cretoxyrnina, el llamado Hinsu Shark, que superaba el tamaño del tiburón blanco moderno y se desplazaba a velocidades cercanas a los 70 km por hora. Su método de ataque era directo y devastador. Desde las profundidades emergía con fuerza brutal, embistiendo a sus presas en cuestión de segundos. Junto a él nadaba Leptostyrax, un tiburón mackerel del más de 8 metros, especializado en aguas poco profundas. Sus mandíbulas estaban diseñadas para atravesar carne gruesa y hueso. Incluso los tiburones más pequeños, como los cuervo, eran depredadores eficaces, alimentándose no solo de peces, sino también de cadáveres de reptiles voladores y animales caídos al mar. Algunos fósiles muestran restos de pterosaurios en sus estómagos, evidencia clara del nivel de amenaza constante en ese entorno. Mientras tanto, en tierra firme, las criaturas también presentaban rasgos sorprendentes. Una de las más enigmáticas era el Gargantuavis, un ave gigante no voladora, comparable en tamaño a un avestruz moderno. Su peso superaba los 140 kilogramos y su estructura ósea recuerda a las moas de Nueva Zelanda. A pesar de su imponente tamaño, el misterio persiste. Su dieta sigue siendo desconocida. Los científicos aún debaten si era herbívora, omnívora o carnívora. Lo que es seguro es que su sola presencia en Hatk refuerza el carácter único y extremo del ecosistema. Incluso las serpientes tenían un papel en esta compleja red ecológica. Fósiles de género Nidophis indican la presencia de serpientes pequeñas, no venenosas, parecidas a las culebras actuales. Aunque inofensivas comparadas con otras criaturas, eran parte esencial del equilibrio natural, alimentándose de reptiles diminutos e insectos. Entre los depredadores terrestres, uno de los más inusuales era el Balaur bonyak, inicialmente confundido con una enorme ave rapaz. Más tarde se identificó como un terópodo único. Su cuerpo musculoso, sus garras dobles en cada pie y su pelvis robusta lo hacían ideal para emboscadas letales. A pesar de su tamaño reducido, podían abatir presas incluso más grandes que él, usando sus garras para inmovilizar y luego despedazar a su víctima. En contraste, el Structiorosaurus, o dinosaurio acorazado, contaba con una ventaja defensiva. Sus placas óseas, similares a las de un armadillo gigante,
protegían su cuerpo de los ataques de depredadores. Sin embargo, en Hadk, ninguna defensa garantizaba la supervivencia. Ni siquiera los herbívoros más blindados estaban completamente a salvo de cocodrilos o pterosaurios gigantes. Otro ejemplo claro de vulnerabilidad era el Telmatosaurus, un hadrosaurio de 5,5 metros tonelada de peso. Sus dientes revelan una dieta basada en plantas suaves, lo que sugiere que vivía en áreas boscosas para alimentarse y esconderse. Pero la naturaleza no siempre fue amable con esta especie. En un fósil se encontró un tumor benigno en la mandíbula, que creció tanto que le impidió comer, llevándolo posiblemente a la muerte. Un recordatorio de que, en Hadk, incluso la enfermedad podía ser una sentencia final. A todo esto se sumaba la violencia del propio entorno geológico. Hadk era una isla volcánica activa. Capas de ceniza en los estratos fósiles indican erupciones frecuentes que alteraban la vida, provocando extinciones locales, pérdida de vegetación y desplazamientos forzosos de fauna. Este ciclo constante de destrucción natural ya suponía un desafío inmenso para la supervivencia. Pero el golpe final llegó desde el espacio. Hace 66 millones de años, el impacto del asteroide que provocó la extinción masiva de los dinosaurios también afectó a Hadk. Tras el choque, olas gigantes de hasta 9 metros golpearon la isla, arrasando con todo a su paso. Los incendios provocados por las altísimas temperaturas, la caída abrupta de la fotosíntesis y la pérdida de vegetación aceleraron el colapso ecológico. Los pocos supervivientes quedaron atrapados en una isla sin aliento, sin refugio y expuestos a condiciones cada vez más extremas. Hadk desapareció como ecosistema, lo que antes fue una anomalía evolutiva, una tierra de gigantes alados y enanos armados, quedó enterrado bajo capas de sedimento y ceniza. Hoy su historia se reconstruye gracias a los fósiles hallados en la región de Hateg, en Rumanía. Cada hueso encontrado revela una pieza más del rompecabezas de esta isla donde la evolución no solo se aceleró, sino que se desvió por completo del curso natural del resto del planeta. Hadk demostró que, incluso en las condiciones más aisladas y extremas, la vida no solo persiste, sino que encuentra formas nuevas y aterradoras de adaptarse. La singularidad de Hadk no se limitaba a sus depredadores ni a sus gigantes voladores. Su ecosistema completo era una anomalía evolutiva. Una isla aislada donde la vida siguió un rumbo propio, lejos de las reglas que imperaban en el resto del planeta. Incluso las criaturas aparentemente inofensivas tenían características únicas que las convertían en piezas esenciales de una red ecológica completamente distorsionada. En la mayoría del mundo cretácico, los dinosaurios carnívoros lideraban la cadena alimenticia. En Hadk, esto no ocurría. Aquí los verdaderos protagonistas eran los pterosaurios de la familia Asdarchidae, quienes normalmente ocupaban roles secundarios en otros entornos. La falta de competencia y la abundancia de presas más pequeñas les permitió ocupar los niveles más altos de la pirámide trófica. Este cambio radical fue producto del aislamiento. Hadk era un ejemplo claro de cómo la evolución responde a condiciones extremas. Uno de los fenómenos más notables que se desarrolló aquí fue el gigantismo insular. Algunas especies, al no enfrentarse a depredadores naturales, crecieron hasta tamaños extraordinarios. El caso más impresionante fue el del Hatzegopteryx, un pterosaurio tan grande que ni los dinosaurios más temibles podían igualar su tamaño y capacidad destructiva. En contraste, el enanismo insular afectó a otras criaturas. Los saurópodos, conocidos por ser algunos de los animales más grandes que hayan existido, se redujeron notablemente. Ejemplares como el Mayarosaurus no superaban los 6 metros de largo.
Aún así mantenían su relevancia ecológica. Su tamaño más manejable les permitía sobrevivir con menos recursos y contaban con defensas naturales como osteodermos que protegían sus cuerpos frente a los depredadores. Otra especie adaptada al entorno era el Salmosex, un ornitópodo de alrededor de 3 metros de longitud, con dientes diseñados para triturar vegetación dura y una anatomía que favorecía el movimiento ágil entre la maleza. Era una presa frecuentemente para depredadores medianos. No obstante, su comportamiento grupal y su capacidad para esconderse le daban una ventaja en ciertas zonas boscosas de la isla. Hadk ofrecía una variedad sorprendente de microambientes, desde bosques frondosos hasta planicies áridas y zonas volcánicas activas. Cada región era el hábitat ideal para distintas formas de vida. En los entornos acuáticos, cocodrilos como el Alodaposuchus se imponían como depredadores dominantes. En tierra, estos pterosaurios no solo cazaban desde el aire, también usaban su visión privilegiada y su altura para detectar presas desde lejos y emboscar en el suelo. Entre las aves primitivas, el Gargantuavis se destacaba por su tamaño inusual. No volaba, pero su corpulencia lo convertía en uno de los animales más pesados del ecosistema. Se cree que se alimentaba de frutas, semillas y brotes, y que evitaba las áreas húmedas, prefiriendo el terreno firme del interior. Sin embargo, la falta de cráneos hallados impide saber con certeza si era herbívoro, omnívoro o incluso carnívoro. En los márgenes acuáticos también habitaban reptiles como los plesiosaurios, aunque no tan abundantes como los mosasaurios. Su aspecto largo y esbelto, con cuellos flexibles y mandíbulas filosas, añadía una amenaza más al ya sobrecargado panorama de peligros. Cualquier criatura que se acercara al agua corría el riesgo de ser sorprendida. La inseguridad era constante. En ningún rincón de Hadk existía la tranquilidad. Tierra, mar y aire estaban dominados por amenazas letales. Algunas especies, como el Valaur bonyac, evolucionaron con una agresividad notable. Este terópodo, inicialmente confundido con un ave gigante, poseía una musculatura potente, garras dobles en sus patas y una estructura corporal diseñada para emboscadas rápidas y eficaces. Aunque pequeño, era temible. La presión por adaptarse marcaba el ritmo evolutivo. Los que no se transformaban desaparecían. Esa dinámica constante convirtió a Hadk en un laboratorio natural, donde la selección natural operaba con máxima intensidad. Los animales desarrollaban cuerpos más livianos, sentidos más afinados y estrategias de caza cada vez más eficaces. Cada criatura parecía una versión refinada, especializada para sobrevivir en condiciones extremas. Pero ni la mejor adaptación podía enfrentar las fuerzas que estaban por venir. Hace 66 millones de años, el impacto del asteroide que extinguió a los dinosaurios cambió el planeta por completo. Hadk fue una de las regiones más afectadas. Además del caos atmosférico, incendios globales y pérdida de vegetación, un enorme tsunami golpeó la isla, con olas de más de 9 metros que arrasaron costas, bosques y fauna entera. Quienes sobrevivieron al agua enfrentaron un ecosistema colapsado, sin plantas. Los herbívoros murieron. Sin herbívoros, los carnívoros no tardaron en extinguirse. La cadena alimenticia se desplomó y con ella la diversidad biológica de Hadk. Poco a poco la isla quedó en silencio. Hoy, todo lo que se sabe de Hadk proviene de fósiles encontrados en la región de Hatay, en Rumanía. Fragmentos de huesos, dientes y huellas revelan los secretos de una isla que no solo fue diferente, sino letal. Gracias a esos restos entendemos que Hadk no fue un simple accidente geográfico, fue una muestra extrema de hasta dónde puede llegar la evolución cuando está completamente aislada. Hadk fue una prisión natural,
una isla sin escapatoria, donde cada criatura vivía bajo la ley de la supervivencia. No hay otra región conocida en la historia de la Tierra con una combinación tan intensa de rarezas biológicas, amenazas constantes y adaptaciones extremas. Fue un ecosistema de pesadilla, diseñado no para la armonía, sino para el conflicto permanente. Si existiera hoy, sería el último lugar al que cualquiera querría ir. No por mitos o supersticiones, sino por pura lógica. En Hadk, el verdadero horror era estar vivo. Hadk no fue un error de la naturaleza, fue su más oscura fantasía. Si esta historia te heló la sangre, suscríbete, activa la campanita y deja tu huella en los comentarios. Comparte este viaje con quienes aún se atreven a soñar.